normales de 1.8 de amplificación. Estos tienen 3X, ¿no? Vamos a ir viendo las partes del instrumento. Tenemos el aro de enfoque del ocular, la asa para movimiento, marco del espejo, binocular de 3X de aumento, ranura de montaje. Tenemos el prisma, tenemos el espejo reflectante, igual en esta parte aquí hay un espejo. Este prisma igual está aquí donde uno observa por acá y rebota la señal a este espejo y baja aquí, ¿no? Igualmente acá uno observa y rebota el cristal aquí al espejo y baja acá, ¿no? Ya uno puede lecturar. Viene un tornillo de nivelación del instrumento, fíjense. Yo lo armo en una mesa y si hay un desnivel, con este lo nivelo, lo calibro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Tenemos el lente ya que se coloca aquí, en esta parte de aquí. Este entra en este sentido, o si no acá, y tiene 1.8 aumento, ¿no? Este tiene 3, fíjense, mucho más aumento. Acá también tiene unos tornillos que ustedes pueden regular para observar internamente, ¿ya? Tornillo de amplificación, ¿no? Con este van regulando al 1.8x de aumento, ¿no? La barra de paralaje sería esta de acá, fíjense, toda esta de acá, y con la que hacemos las mediciones. Aquí tenemos la barra de paralaje, fíjense, tiene 3 puntitos estéreo, círculo vacío, círculo relleno y una cruz, ¿no? Y viene con esta placa izquierda que son de cristal transparente, igual a la derecha, ¿no? Esto hay que tener cuidado, es frágil, a veces ahí vienen afuera del instrumento, afuera de esta barra, y hay que colocarlos a presión, hay que tener mucho cuidado de no quebrar estos instrumentos, ¿ya? Marca estéreo, marca estéreo. Tenemos el tornillo de seguro, fija esta parte para que no se desplace, esto es para ayudar a regular o calibrar. Esta es la escala del micrómetro, fíjense del 1 al 5, tiene aquí la marquita, son valores enteros, y este de acá tiene valores fraccionados, de 0,001, ¿no? Se va moviendo esta perilla y aquí las graduaciones van cambiando, se anota el valor entero y el valor fraccionado. Tornillo de ajuste a la distancia, cuando se libera esto se puede desplazar, ¿no? Igual que este tornillo de seguro, ¿no? Vamos a ver la operación del estereoscopio de espejo. Bueno, ahí tenemos una foto, tenemos el otro par, ya le ponemos diure y tenemos un área común de lectura, ¿ya? Ve, fíjense, el 60% sola. Eso me garantiza que yo puedo ver estereoscopía, ¿no? 50 a 70 veces, el 50 a 60% es esta área para poder tener en común, ¿no? Entonces la foto izquierda está aquí y la foto derecha está acá, se colocan juntas. Evidentemente hay que determinar la línea de vuelo, como con las marcas fiduciales se determinan los puntos principales. Este punto aquí se pasa acá gráficamente, se determina este punto principal de acá y se lo pasa gráficamente, ¿no? Así determinamos la línea de vuelo. De esa manera ya podemos empezar a trabajar, ¿no? ¿Ves? Esa sería mi línea de vuelo, ¿no? Entonces coinciden esas líneas y ya yo puedo trabajar. Acá en el inciso D dice acomode las dos fotos de modo que AI y BI caigan sobre la misma línea, es decir, sobre esta línea de vuelo, ¿no? En la mesa o en el borde de la regla grabada a distancia de 1 entre A y este punto, ¿ya? No sea mayor a 25 centímetros. Si yo veo este elemento y veo este elemento, tiene que haber 25 centímetros, ¿no? En algunos instrumentos hasta 27, dependiendo de las características del instrumento, ¿ya? La observación estereoscópica, bueno, se coloca el estereoscopio sobre el par, como hemos visto, se nivela la patita de la derecha del estereoscopio por si está desnivelado, eso en caso que sea necesario. Se afina la posición del instrumento ya observando con los anteojos apegados a los ojos y se regula lo que es la distancia interpupilar. Dependiendo de eso ya uno puede observar lo que es la imagen de la fotografía ya en los estereoscopios. Tiene que ser sobre la línea de vuelo bien marcadita, bien definida, ¿ya? Ustedes si quieren pueden sacar el anteojo y usar el del 1.8 de aumento o el de 3.5 como ustedes quieran, ¿no? Eso ya depende de ustedes, ¿ya? Bueno, eso es todo lo que tenga que ver con el estereoscopio de espejo, ¿no? Ahora, el ajuste de la distancia interpupilar entre los óculos y el poder dióptrico de estos para ver la medida de su vista. ¿Esto cómo lo ajusta? Con el anteojo. Lo va moviendo el anteojo, va a ver que regula
y de esa manera se puede observar el valor que tiene su pupila, ¿no? Su distancia interpupilar. A ver cómo calculamos. Bueno, básicamente ya la fijación del tambor del micrómetro en cero, es decir, el del lado derecho de la barra, se pone en cero los valores y el punto, se busca un punto más bajo, es decir, su cota, un punto sobre el río. Se pone ahí un cero, está como cero, y al lado izquierdo la marca de estéreo se observa un elemento muy característico al lado derecho, en la barra al lado derecho. Con el puntito, ya sea la cruz, el círculo vacío o el círculo entero, ustedes escogen con cuál quieren trabajar, con uno de ellos solamente, ponen ahí un lugar identificable en el terreno y la barra, la parte izquierda de la barra, se libera el tornillo y se regula que se encuentre el mismo lugar en la foto izquierda que en la foto derecha, observando con el estereoscopio y la crucecita, ¿ya? De esa manera vamos a encontrar que el punto se fusiona en uno, queda en uno, básicamente. Entonces, cuando encuentran el punto en uno es que han llegado al mismo lugar y tienen esa misma altura. Eso tiene que estar en cero, ¿ya? De ahí empiezan a hacer ya las lecturas, ¿ya? Obviamente, esta primera lectura yo estoy poniendo en cero sobre un lugar bajo. Entonces desplazo la barra con esa graduación a otro punto que quiera leer allá a los 20 metros, 50 metros, 100 metros, que lo que hago, muevo el micrómetro, porque cuando yo observe ahí en un nuevo punto, las marquitas van a aparecer dos marcas de nuevo, dos cruces estéreo. Al aparecer dos cruces estéreo quiere decir que haya cambiado el nivel, entonces yo tengo que mover el micrómetro para llegar a que se fusionen las crucecitas, que sea una cruz. Cuando yo encuentro la cruz, una sola cruz en total, ya se fusionan las dos, se vuelve una, es que tengo que anotar el valor que está en el micrómetro al lado derecho. Entonces, si vuelvo a medir otro punto con ese valor de esa graduación, lo desplazo la barra y mido otro punto allá a unos 50 metros, voy a ver que la marca, las cruces estéreos se van a separar otra vez. Tengo que volver a mover el micrómetro hasta que se junten. Una vez se juntan las cruces, se vuelve una cruz, ese valor tengo que anotar. Y ese es el procedimiento que aquí está manifestando que ustedes deben repetir el número 7, ¿no? De esa manera se va lecturando todos los puntos. De esta manera ya tenemos que calcular con los datos conocidos y aplicando esta fórmula la altura de ese punto, ¿no? Que en base a la altura del terreno por la diferencia de paralaje sobre paralaje del punto 2 o la cúspide en este caso, ¿no? Esta es un poquito más larga, vamos a ver el método pero es un poquito más largo, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. H viene a ser el desnivel entre el punto 1 y el punto 2 del terreno, o la altura de un objeto vertical donde 1 es la base y 2 es la cúspide, ¿no es? Entonces vamos a calcular, vamos a leer primero P1 paralaje del primer punto, P2 paralaje del segundo punto, diferencia de paralaje va a ser paralaje 2 menos paralaje 1, la altura del terreno va a ser la altura relativa sobre el punto 1, sobre el primer punto, y B va a ser la base aérea de la fotografía, es decir, B1 más B2 dividido entre 2, ¿no? O sea, esta es una lectura aparte de estas dos lecturas, ¿no? Ya son como 4 lecturas, ¿no? Es un poquito más largo utilizando la base aérea. Vamos a ver el ejemplo. Calcular la altura de una torre que aparece en una par de fotografías adyacentes, tomando los siguientes datos. Altura de vuelo absoluta, eso lo vemos en el relojito. Sobre el nivel del mar, leída en el altímetro, 1450 metros. La altura del punto 1, o sea, la cota geométrica, 449 metros, obtenida con nivel geométrico. Entonces tenemos una altura de terreno igual a la altura absoluta menos la altura del terreno, y eso nos da como resultado 1001 metros, que sería la altura del terreno, ¿no? Del avión que está volando sobre ese terreno. Paralaje de la base de la torre, P1, 55 milímetros. Paralaje de la cúspide de la torre en P2, 52 milímetros. Cálculo. Vamos a hacer la fórmula. La altura que queremos determinar va a ser igual a la altura del terreno por diferencia de paralaje sobre paralaje del punto 2 o la cúspide en este caso. Fíjense, entonces reemplazamos los valores, esto está en metros, se mantiene en metros, esto está, se hace la operación y queda milímetros se van y quedan metros, ¿no? Entonces hacemos la operación y esto por el resultado de la diferencia de estos datos dividido entre este valor de aquí abajo, ¿no? Y tenemos que esa altura va a ser igual a 66 metros. Vamos a seguir viendo otro ejemplo. Este es un nomograma para calcular gráficas de altura o desniveles. Con esta reglita, que se podría llamar una regla, podemos calcular también las alturas. Veamos. H es la altura o desnivel en metros, ¿ya?
H la altura de vuelo, esta sería la altura de vuelo y este sería H nuestro resultado. Base de la fotografía sería este valor de aquí y diferencia de paralaje sería este valor de acá, ¿ya? Fíjense cómo se marca y se hace la triangulación y se observa. Vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Nosotros tenemos el dato de una altura en metro de 3.950 metros. Ahí está. Ahí está, 950 metros. El punto 2, una diferencia de paralaje de 2 milímetros. Aquí está diferencia de paralaje, ¿no? Los valores. Ahí está, 2 milímetros. Trazamos y debe prolongarse hasta la línea vertical, al punto 3, este de aquí, ¿no? Esta vertical de aquí. Hasta ahí se prolonga. Y como tercer dato tenemos la base aérea, ¿no? Fíjense que es 50 y aquí 55. Por aquí, ¿no? Lo marcamos eso. Y trazamos una línea. Fíjense dónde se proyecta. 100, 110, 120, 130, 140 y tiene una, dos rayitas, 144. Esa sería mi altura para esos datos, ¿ya? Ahí está. Y ese sería nuestro valor. 144 metros, ¿no? Este es otro método, ¿no? Con esta reglita, obviamente. Este es el telescopio de espejo Shokisha MS-27 que debe tener en su laboratorio. Básicamente viene, fíjense, en esta maleta de aluminio. Viene así desarmado, que hay que armarlo cuando uno el anteojo nada más se coloca. La barra viene ahí sujetada, que sería este instrumento. Y esto depende del modelo, ¿no? Estos son dependiendo del modelo, ¿no? Este instrumento es un instrumento de multipropósito, construido especialmente para la interpretación detallada de fotografías aéreas. Proporciona una imagen estereoscópica clara, bien formada, de fácil de operar y puede usarse con varios accesorios opcionales, ¿no? Su preciso sistema óptico minimiza la distorsión del modelo estereoscópico, permitiendo una fotointerpretación de precisión. Se puede usar en 3 modos: sin los lentes de acomodación o binoculares, con los lentes de acomodación y con los binoculares, ¿no? En este modo es el modo normal de observaciones, como que nosotros observemos así nomás con nuestras vistas, no tiene ningún aumento. Con los lentes de acomodación tiene una visual, se corrigen para observación de cansancio de los ojos, o sea, una ayuda de los lentes pequeños. Y ya vienen los binoculares que son para, obviamente, hacer la ampliación 3 veces en este caso, ¿no? Sus características: campo de vista amplio y claro. Estos campos son de 18 por 23 centímetros, suficiente para cubrir todo el área de las fotografías aéreas de 23 por 23. Equipado con binoculares estándares 3X de 70 milímetros de campo de vista o con los binoculares de 8X y 27 milímetros del campo de vista, ¿no? Modelo estereoscópico libre de la ecuación personal. En los estereoscopios convencionales, la fotografía debe moverse cada vez que se ajustan los binoculares, en este caso ya no. El modelo S23 está diseñado para que la distancia entre ambas fotografías no varíe para cualquier separación de los ojos, ¿no? Eso queda fijo, pero lo que tú separas es el anteojo, ¿no? Especificaciones: separación axial de los espejos, 27 centímetros máximo. Campo de vista 18 por 23. Binoculares estándar BN3, ampliación 3X, 70 milímetros el campo de vista. Y base ocular de 55 a 75 milímetros. Binoculares opcionales BN8, ampliación 8X, 27 milímetros el campo ocular. Y base ocular de 55 a 75 milímetros. La barra de paralaje en un rango de medición de 0,50 milímetros y graduación mínima, o sea, los valores fraccionados de 0,05, ¿no? Este instrumento pesa 4 kilos, el estuche 2,8 y la barra de paralaje es 0,50, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el transporte de la barra. Aquí vamos a ver cómo orientamos la fotografía. Fíjense, tenemos primero la foto y determinamos la línea de vuelo. Una vez determinando la línea de vuelo podemos separar 27 centímetros. Fíjense cómo está aquí la barra con una separación de 27. Él observa aquí y por la proyección de los cristales viene y está observando esta área, ¿no? Entonces, ese es los 27 que tiene separaciones por esto, ¿no? Por la proyección que da los espejos. Esta es la línea de vuelo. Obviamente ponemos el estereoscopio sobre la línea de vuelo y observamos los anteojos, ¿no? Para ver si podemos ver. Si hay mucho paralaje en Y, mantenga la pata delantera izquierda.
Deslice la pata delantera derecha atrás, ¿no? Para poder desplazar, va moviendo, separando así hasta que pueda observar, ¿no? Si se usan los binoculares, deben retirarse las cubiertas de goma, ya que el campo de vista es limitado, ¿no? Aquí viene con unas cubiertitas de goma, esas se las sacan, ¿no? Medición con el estereoscopio, bueno, la medición de estereoscopio se emplea para determinar las alturas de objetos verticales, árboles, torres, todo lo que está arriba del nivel del suelo, ¿no? O los desniveles y pendientes entre terrenos en 2 puntos. Fíjense, el objetivo de acá es calcular, este tiene valor conocido, determinar el C. Para eso vamos a determinar esta diferencia de altura, tenemos este dato y también vamos a determinar lo que es la pendiente, ¿no? Este punto está referido al nivel medio del mar. El avión voló también con una altura absoluta, entonces ahí está el avioncito. Y se hace una toma ahí y hace otra toma acá, ¿no? Ahí tenemos una base aérea, una distancia focal. Y obviamente vamos a aplicar para determinar, este viene a ser un delta HBC, que sería esta de aquí, delta HBC, que sería, vamos a usar esta fórmula que es más práctica, altura en el punto B por paralaje de la cúspide menos paralaje de la base sobre paralaje de la cúspide. Entonces, fíjense que acá tenemos esa sería mi altura en B, ya, este valor de aquí. Voy a determinar el paralaje, fíjense, de la cúspide, de este punto acá. ¿Qué más necesito? El paralaje de la base, ¿no? Este puntito acá, ¿no? Del B y del C, los dos paralajes. Ejemplo para calcular el desnivel BC, la altura de C y la pendiente BC. Datos necesarios, por ejemplo, la altura de vuelo, ahí está la altura absoluta, donde voló el avioncito. Altura en B, que sería sobre este punto desde el nivel medio del mar, como el avión también, ¿no? Ahí está, 2920. La distancia, esta distancia desde aquí hasta aquí, ya la distancia horizontal, 1891. Datos medidos con el instrumento. Paralaje de la base, 89.8 milímetros. Paralaje de la cúspide, 91.3. Entonces sacamos la diferencia de estos dos paralajes. Para tener diferencia de paralaje nos dice 1.5. Entonces la altura en el punto B, es decir, este punto, la altura relativa de vuelo, va a ser H menos HB. Es decir, esta H menos este pedazo que nos queda, este pedazo acá, ¿no? 9010 menos 2920 nos queda 6090. Es decir, que el avión voló en función a este punto a 6090 metros. Entonces delta CB va a ser igual a HB por la diferencia de paralaje entre C y B, ¿no? Sobre paralaje de la cúspide. Reemplazamos esos datos y tenemos que esta diferencia de altura de aquí a este punto son 100 metros vertical. ¿Ya? Vamos a determinar la pendiente, ¿no? Igual. Para determinar la cota, este es para determinar la cota, la altura en C, ¿ya? Entonces la altura en B más la diferencia de altura. Es decir, como acá tuvimos 2920 más estos 100 metros, vamos a tener 3020. Es decir, que la cota en C está a 3020, ¿ya? La pendiente, ¿cuál sería la pendiente? De aquí para allá, porque estoy calculando en este sentido, entonces la pendiente va a ser positiva. La diferencia de altura sobre la distancia BC, o sea, este cateto sobre este cateto, ¿ya? ¿Cuánto me da ahí? 0.05 y lo multiplico por 100 para tener el porcentaje. Es decir, que lo que yo lecture en este punto y en este punto, lo que es paralaje de la cúspide y de la base, y me da una pendiente de 5.3, quiere decir que esa lectura las mantengo porque me da 100 metros de altura y una pendiente de 5.3. Entonces esa lectura está bien. Así tiene que ser su lectura, no deben pasar de 8%. Medición con estereoscopio, método alternativo para calcular el desnivel de B y C, el mismo ejemplo anterior, pero mediante el cálculo de la base aérea que tenemos allá arriba. Tenemos las marcas, los puntos principales obtenidos por las marcas fiduciales. Este es su homólogo, lo paso aquí. Este es su homólogo, lo paso aquí y trazo esas dos líneas. Fíjense, esa vendría a ser mi base de la fotografía izquierda y mi base de la fotografía derecha, ¿ya? Ahí está, eso es lo que tengo que sumar y dividir entre 2. Aquí debo colocar ese valor. Sumar este más este y lo divido entre 2 y lo coloco aquí, ¿no? Acá tengo diferencia paralaje, aquí voy a terminar diferencia paralaje. Aquí tengo altura, ¿no? Vamos a ver con los datos anteriores. Para el ejemplo, para calcular el desnivel BC, la altura C y la pendiente BC, ¿no? Datos necesarios, la altura de vuelo 9000, la distancia focal 152.5,
La altura en el punto B, 2920, la distancia DBC, 1891, son los mismos datos anteriores, ¿no? Solamente que lo estamos ahora aplicando esta base aérea, ¿ya? Este valor de aquí, que lo ponemos acá. Datos medidos para el eje de la base, para el eje de la cúspide, son los mismos datos anteriores. Aquí, esto lo medimos con una regla. Base de la fotografía izquierda, aquí. Base de la fotografía derecha, aquí, con una reglita, y lo anotamos aquí. Base de la fotografía derecha. ¿Y qué hacemos? Lo sumamos los dos y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da eso? 89.9 milímetros. Ese valor aplicamos ya en el cálculo, ¿no? Ya tengo la diferencia para el eje, tengo la altura en el punto B, 6090, y aquí reemplazo, fíjense, aquí lo reemplazo este dato de la base. Aquí tengo mi diferencia para el eje y acá tengo también mi diferencia para el eje que la obtuve aquí de estos dos valores de acá, ¿no? Y la altura de vuelo la obtuve obviamente haciendo, ¿dónde está? En la anterior planilla hice aquí está, 9010 la altura de vuelo absoluta menos la altura en el punto B, ¿no? 6090 reemplazo. Fíjense que todo esto, si esto yo lo sumo, me queda milímetros. ¿Qué hago? Lo tacho, ¿no? Y queda metro, ¿no? Eso me daría 99.9 metros. Para determinar la cota, entonces, ¿qué hago? Esta cota de aquí, ya que sería mi altura en el punto B, más este resultado que es mi diferencia de altura, ya yo tengo mi nueva cota en C. Sería 3019.9, ¿no? Ahora también para la pendiente lo mismo, el valor, la diferencia de altura sobre la distancia, ¿no? Y me va a dar la pendiente por 100 y me da 5.3%, ¿no? Cualquiera de los dos métodos se llega a lo mismo, ¿no? Solo que hay que lecturar este dato más, ¿no? Un dato más que hay que lecturar. Exageración vertical, bueno, acá básicamente al observar un modelo con estereoscópico, el relieve del terreno parece mucho más fuerte de lo real con estereoscopio, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Este es el avión que vuela y hace una toma, sigue volando y hace otra toma, ¿no? Esta separación es el tiempo que demora entre toma y toma. Esta es la focal y esta es la distancia de separación de donde yo observo hasta la fotografía. Este es mi ojo izquierdo, mi ojo derecho y la distancia de la base, ¿no? Fíjense que ahí tenemos, este es el efecto, se reconoce como exageración vertical. Este es el modelo del terreno a escala reducida, o sea, se mantiene la geometría de vuelo cuando no uso ningún instrumento. Cuando ya uso digamos, el estereoscopio MS27 o cualquier estereoscopio, no mantiene la geometría, o sea, fíjense, se exagera estas verticales, se exageran, pero me ayuda eso a leer también, ¿ya? Porque aquí, fíjense, aquí yo puedo leer unos 4 o 5 puntos, pero aquí puedo leer más puntos, por lo que está exagerado. No se distorsiona, o sea, se deforma un poquito, pero no sirve para aprovecharlo y tomar lecturas, ¿no? Entonces la fotografía está a la distancia F del ojo del operador. No se produce ninguna deformación del relieve del terreno, ¿no? Las fotografías están a la distancia del ojo del operador, ¿ya? El terreno se distorsiona verticalmente nada más, pero no se pierden los datos, ahí nos ayuda. Matemáticamente la exageración vertical está dada por la regla geométrica entre los elementos del triángulo modelo reducido a escala del modelo de observación en el estereoscopio, o sea, es sinónimo, ¿no? Esta F viene a ser recíproca a esta S, digamos, ¿no? Básicamente son los mismos datos. B viene a ser esta base, ¿no? Esta es la distancia interpupilar y esta es la base aérea, o sea, es lo mismo, ¿no? Y acá tenemos esta relación. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Saber la exageración vertical. Entonces, cuyo desarrollo de la exageración va a ser de la siguiente manera. B, fíjense que este término que está aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. Este que está dividiendo, perdón, esta F que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y esta que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, que en un lado nos queda la exageración. Donde B es la base aérea de la fotografía, D separación ocular del operador, o sea, mi separación de mi ojo, F la distancia focal y S la distancia del ojo a la fotografía, desde aquí hasta la foto. Vamos a ver un ejemplo para fotografía de 23 por 23 centímetros. B igual a 90 milímetros, esa distancia 300 milímetros de la distancia del ojo a la fotografía. La distancia
de la separación ocular, o sea, la interpupilar, 65 milímetros, y la focal, 152. Eso lo sacamos del relojito de la cámara. Reemplazamos todos los valores en esta formulita, fíjense, y todo se va milímetro con milímetro y queda adimensional el valor, ¿no? 2.73 sería una exageración para esa lectura de esa fotografía, ¿no? Bien, jóvenes, ese era el tema del estereoscopio, ¿no? Evidentemente ustedes tienen un estereoscopio en su laboratorio, ¿ya? Eso es para que ustedes conozcan ese instrumento. ¿Me están escuchando, no ve? ¿O está muy bajito? Entonces, se escucha. ya, está bien. Entonces, ese instrumento es con el que deberían lecturar, pero evidentemente como estamos todavía en pandemia y están subiendo los casos, yo quería que ustedes usen ese instrumento, pero eso no los prestan para su domicilio, lo tienen que usar acá. Entonces, como ahorita están subiendo los casos, yo les voy a dar otro tema. Bueno, ya lo vieron en la anterior clase. Con solo una fotografía se puede hacer la lectura. Con eso, digamos, entre 4 o 8 personas pueden hacer la lectura de la mitad de la foto cada uno y le dicen dónde terminó la lectura, con qué valores, y de ahí continúa el otro compañero. Y eso lo pueden hacer mandándose una foto, un WhatsApp y pasándose la planilla por WhatsApp para que lo calcule el otro compañero. Lo que tienen que hacer los jefes de grupo es organizar eso y explicarle, digamos, si ellos tienen duda en el aspecto de la lectura, ¿ya? Es el tema del estereoscopio. Ese instrumento lo tienen ustedes y lo pueden usar, pero por pandemia no vamos a usarlo porque no queremos tener el riesgo de que ustedes se contagien, ¿ya? Peor que ahorita otra vez están subiendo los casos. Igual, de todas formas, ustedes van a aprender la otra técnica que es mucho más práctica y también, solos en su casa, ustedes no necesitan, juntarse siquiera para poder utilizar esa técnica. Solamente reunirse alguna vez en Zoom y explicarse, entenderse, o quizás una reunión entre el jefe de grupo y lo que van a hacer los cálculos, ¿ya? Otra cosita, les recomiendo que el proyecto debe ser elaborado con técnicas de paralaje. Yo les he dado imágenes, en realidad el proyecto ustedes deberían elaborar solo con la foto, pero les he dado carta del IGM, alguna documentación, les he pasado también, ¿cómo se llama? Bueno, les he dado la opción de que ustedes pueden usar el Google Earth como apoyo, no es primordial el trabajo con Google Earth, tampoco no se va a valorar el trabajo con Google Earth, se va a valorar la teoría que estamos llevando, ¿ya? Bien, vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna consultita antes que continuemos? Si no, para que continuemos con el otro tema, ¿ya? Me avisan si no se escucha el sonido, ¿ya? Técnica de fotointerpretación. Instrumento y ambiente de trabajo. Condiciones del fotointérprete. Los factores de identificación. Claves de fotointerpretación. Mosaico aerofotográfico. Los métodos de fotointerpretación. El método muestral, el método global, el método de los 9 pasos. Instrumento de trabajo. El fotointérprete requiere los siguientes equipos básicos para su trabajo, ¿ya? En gabinete necesitamos un estereoscopio de espejo, de bolsillo en este caso, ¿ya? Y una lupa. También necesitamos un orientador de sombra, una escala de paralaje, un transportador o regla, lápices de colores y también una red de puntos, curvímetro, manual y medidor de área. Estos últimos se los puede elaborar en casa, ¿no? En campo. Básicamente, en campo nosotros necesitamos un tablero donde poder soportar la foto, un estereoscopio de bolsillo, lo ideal, maletín, lápiz de color, goma, lupa, regla, escuadra, mapa, fotografía, masking, etcétera, ¿no? Y un buen sombrero. Instalar los instrumentos y los otros accesorios que utilizamos, ¿no? Debe tener buena iluminación
y comodidad para manipular libremente el material de trabajo, ¿no? Como fotografías, cartas, estereoscopio, los materiales de escritorio, etcétera, ¿no? Ese básicamente es un ambiente de trabajo. Condiciones que debe reunir el fotointérprete. Bueno, para obtener mejores resultados en su trabajo, un buen fotointérprete debe reunir las ciertas condiciones que solo se podrán alcanzar con mucha práctica. Estudio e investigación. Estas condiciones se resumen así: agudeza visual y visión estereoscópica, poder de observación e imaginación, paciencia, buen juicio y sobre todo experiencia profesional, que eso con el tiempo lo obtenemos, ¿no? Los factores de identificación, bueno, básicamente son forma, tamaño, patrón, sombra, tono, textura y relación con lo alrededor. Es decir, conocer un poquito para tener nos va a ayudar bastante a interpretar los elementos, ¿no? La forma, bueno, es la configuración general o externa de un objeto individual. Es el factor más importante para reconocer objetos en la fotografía aérea. Por ejemplo, en la imagen que ustedes están observando tenemos un elemento, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos, ¿no? Entonces fíjense que son diferentes formas que tienen cada uno. Entonces hay que empezar a interpretar este elemento, Jóvenes, se me va este a otro cortar ya. elemento. Voy a cerrar la sesión para abrir otra ya. Bien, vamos a continuar. Este elemento de acá, todo esto. Bueno, este pareciera que fuera un río, una arboleda. Esto unos árboles, ¿no? Árboles naturales puede ser. Esto puede ser ya este sembradío, el puesto o la vivienda y un camino, ¿no? Entonces veamos un arroyo, ¿vean? Una quebrada, huerto, arboleda. El 4 no habíamos leído sembradío. El 5 es camino y el 6 viene a ser la hacienda o el puesto, ¿no? Entonces, básicamente la forma nos ayuda bastante a tener una idea, ¿no? Si conocemos el terreno, bueno, rápido lo identificamos, ¿no? Siempre es bueno una visita al lugar. La forma de la hoja apreciada desde arriba proporciona una valiosa pauta, por ejemplo, para diferenciar árboles frutales. Y observando estereoscópicamente el estereograma de abajo, fácilmente resalta la diferencia entre los árboles de papaya A y B, los de banano, ¿no? Fíjense. Entonces fíjense que estos son como alargadas, hojas largas alargadas, grandes, y estas son hojas pequeñas, ¿no? Entonces las papayas son más chicas y obviamente los de banano son más grandes, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? El tamaño es una de las claves más importantes para identificar un objeto, ya que midiendo sus dimensiones en la foto es posible eliminar varias posibilidades de identificación errónea, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿no? Entonces uno también tiene que darle eh, la,
una idea, una imaginación que puede hacer. No podemos equivocarnos, pero si conocemos el terreno, la zona, nos vamos a tener más certeza, ¿no? Esto, por ejemplo, son autos pequeños. Este puede ser un ómnibus, este puede ser un tractocamión, este puede ser un que esté identificando el carril de doble vía, carril de una vía, carril de 4 vías. Este puede ser una infraestructura, un almacén, un galpón, ¿no? Entonces, esa es una idea. Ahora, tenemos que conocer el lugar para identificar exactamente, ¿no? Auto, buses, micro, ¿no? Camiones, calle 2, ruta, avenida de una ruta, 4 carriles de ida, 6, calle de una ruta, y el 7, edificio, ¿no? Edificio, galpón, ¿no? Entonces, fíjense que si no tiene la forma con sombra, tampoco no nos ayuda, ¿no? Porque si veamos una sombra alta y grande, es un edificio. Entonces, esos elementos nos ayudan, pero tampoco son uno solo, no nos va a decir todo, ¿no? Tamaño, vamos a ver qué es lo que encontramos acá. La identificación, cada una de las letras, por ejemplo, la A, esta de acá, ¿qué significa? Ahora, dependiendo que si es la posteada o es los sembradíos, ¿no? Yo asumo, no, este redondito, viene a ser un arbolito, ¿no? Un árbol de fruta, un frutal, algo así. El B, fíjense acá, puede ser vaca, ternero, chivo, ¿no? Animales. A ver qué es son árboles, dice, ¿no? En realidad vienen a ser matorrales, ¿no? O sea, chaparrales bajitos, árboles pequeños, porque estos, fíjense, ya son árboles grandes, ¿no? El B, vaca. B son ovejas, porque son más chicas que las vacas, ¿no? El C, fíjense qué es esto. Pareciera un condominio, ¿no? Puro vivienda como urbanización, ¿no? Entonces, si no conocemos el lugar, es muy difícil que podamos interpretar, ¿ya? Pero si estos son los árboles, fíjense el tamaño, entonces estos nunca van a ser la vivienda, ¿no? Si estas son ovejitas, fíjense el tamaño de las ovejitas, ¿no? Entonces puede ser vivienda de los animales, ¿no? Son casas, ¿no? Es una mala interpretación, ¿eh? Son perreras, entonces esta es una zona donde puede ser una perrera municipal donde vienen y guardan los animales que recogen en las calles. El D, fíjense, si estos eran los árboles, entonces estos no van a ser postes de luces, ¿no? Puede ser alambrada, ¿no? Postes de luces, alambrada, ¿no? Entonces, en fin, así podemos ir identificando los elementos que hay. Vamos a tener una certeza, pero una imaginación, pero no es el 100% confiable. Entonces siempre hay que hacer una visita in situ, ¿no? El patrón se refiere a la disposición espacial de los objetos, la repetición de ciertas formas generales o relaciones o características de muchos objetos naturales o artificiales, lo cual proporciona un patrón que ayuda a la fotointerpretación en su reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, los patrones, fíjense, ¿no? Son similares en algunos casos, ¿no? Pero no siempre van a ser lo mismo, ¿ya? Acá tenemos los elementos 1, son sembradíos, yo asumo que son sembradíos, ¿no? O tierras trabajadas. El 2, yo asumo que son la vivienda, la hacienda, el puesto, en fin, ¿no? El 3 puede ser una laguna por la forma que tiene, ¿no? Y así esto puede ser un puente, una quebrada, asumo que si está en esta posición, este es el camino, en fin, ¿no? Son elementos que nos pueden ayudar, pero uno tiene que ver sembradío, el 1, el 2, la hacienda, el puesto, y el 3, una laguna, ¿no? Entonces, son patrones, son características de repetición. En este caso, fíjense, los 3 se repiten en diferentes características, fíjense. Entonces, son sembradíos de un tipo de elemento, otro tipo de elemento, en fin, ¿no? Entonces va cambiando, pero tienen las mismas características, ¿no? Entonces, el patrón, fíjense, acá tenemos A, C y B, asumo yo que es la cumbre, igual a C y D y D, D, C y E, también creo que es otra cumbre, entonces de ahí nacen los afluentes, fíjense, ¿no? Son todo esto, una red de drenaje, ¿no? Hídrico, ¿no? Entonces, fíjense, la loma, dice el corte sería de A y B, de A y B, ¿no? Lo que le decía la cumbre, ¿no? Y este de acá sería también otro corte lateral y acá también, ¿no? Por eso es que fíjense las ramificaciones como van hacia estos centros, ¿no? Y aquí van obviamente los afluentes más fuertes, ¿no? El tamaño pequeño y la baja densidad de la vegetación indica que la escasa humedad limita el crecimiento, excepto cerca de las corrientes, ¿no? Ahí siempre va a haber más área cubierta de vegetación, ¿no? En esta otra, fíjense la disposición de la vivienda, asumimos que es una
en un condominio, ¿no? O viviendas sociales, ¿no? Porque todas están, fíjense, bien del mismo modelo, del mismo tamaño, ¿no? En 2, 3, 4, 5 manzanas continuas, ¿no? La sombra, las fotografías aéreas muestran una visión a lo que no están acostumbradas las personas. Sin embargo, el fotointérprete puede identificar objetos gracias a las sombras que éste arroja. ¿Qué son estas sombras? A ver, ¿qué identificamos? Esta una, por ejemplo, puede ser silo. El 2 puede ser una iglesia porque asumo que esta es una cruz, ¿no? 2. El 3 también un tanque de reservorio, tanque de agua, no sé. El 4 una fábrica o por la forma que tiene, ¿no? Tipo galpón, infraestructura amplia, grande y alta. El 5, ¿dónde estaría el 5? A ver, aquí. Un puente, ¿no? Con su quebrada, su riachuelo. El 6 puede ser una fábrica por la predisposición que tiene la infraestructura, ¿no? Entonces el 1, ves un silo. El 2, iglesia. El 3, tanque. El 4, fábrica. El 5, puente. El 6, talleres, ¿no? Básicamente, fíjense que si no tuviera la sombra, quedaríamos como las anteriores figuras que habíamos visto, ¿no? No nos ayuda bastante a interpretar, pero si ya le arroja sombra, ya es un elemento para poder identificarlo. Entonces, las sombras también son de gran ayuda en la identificación de los objetos. El fotointérprete debe considerar el efecto de la sombra bajo los siguientes aspectos. Su forma resalta el perfil de los objetos, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo acá? A ver. ¿Qué pueden identificar de los elementos que hay aquí? 1, 2, 3, 4, aquí hay otro, me parece, aquí hay otro, si no me equivoco, aquí hay otro y aquí hay otro. Mientras no veamos la sombra es muy difícil poder identificar, ¿no? Fíjense, este es un alicate, este ya vemos la sombra es una tijera, este es una lupa, este ya veo que tiene aquí una llave, este es un clip, este de aquí es el que no puedo identificar qué puede hacer, ¿no? Y este, fíjense, por la punta que tiene, asumo que es un trompo, ¿no? Entonces los objetos que caen bajo la sombra reflejan poca luz, dificultando su identificación. O sea, si acá yo tengo vivienda, por decirle, y esta es una estructura de hormigón, es decir, una cúpula, por decir un coliseo, lo que está atrás del coliseo no lo voy a poder identificar, lo que cae en la sombra. Igualmente acá, si este es un edificio, fíjense toda la infraestructura que no voy a poder ver, o sea, las viviendas que están alrededor de él, ¿no? Igual si este es un silo, no voy a poder ver lo que hay aquí atrás. Ese es el único problemita de tener mucha sombra, ¿no? Fíjense acá. Este silo, por ejemplo, fíjense cómo esta infraestructura carezco de esa información a 100% de veracidad. Tendría que ir a visitar y más o menos tener una idea y empezar en función a los elementos que están en su entorno, poder dibujar, ¿no? Entonces, las alturas de los objetos son proporcionales a la longitud de su sombra, es decir, esto está directamente proporcional con su tamaño que tiene, ¿no? Su altura, ¿no? Fíjense acá. Mientras más alto, más sombra, ¿no? Más pequeño, menos sombra, ¿no? El tono también se produce por el brillo con lo que los objetos reflejan la luz en las imágenes. Ejemplo, el agua absorbe casi toda la luz incidente y aparece con tono oscuro en la fotografía blanco y negro, mientras que las carreteras de cemento Portland, o sea, cemento de hormigón, reflejan un alto grado de luz y aparecen un tono muy claro, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos la película, tenemos el lente y aquí tenemos la cámara, ¿no? Esta es la cámara. Entonces, fíjense el reflejo de el elemento A, el elemento B y el elemento C. Entonces, básicamente, este se ve más claro porque todo está reflejando en un mismo sentido, ¿ya? Porque es un material que es sólido, denso, entonces todos rebotan en el mismo sentido. Pero acá, en este otro acá, es más oscuro, es más difuso, porque por la forma corrugada que tiene el elemento, los rayos se distorsionan para todos lados. Entonces los reflejos, entonces es muy difícil interpretar eso, ¿no? Se ve como oscuro, ¿no? Acá en tono también nos ayuda bastante para poder identificar los elementos que hay aquí en esta imagen, que son diferencias de plantaciones. Por ejemplo, acá hay un tipo de elemento que se ve acá y aquí hay otro tipo, fíjense, ¿no? Entonces son dos características diferentes entre tipo de sembradío. Esto puede ser nuez y esto puede ser coco, ¿no? Puro coco, digamos, ¿no? Entonces esto es nuez. Eso, pero una visita al lugar nos da la certeza de lo que estamos viendo, ¿no? En la frecuencia de cambio de tono de la imagen se forma por el agregado de características muy pequeñas para poder discernirla individualmente en la foto. Es una consecuencia de la forma, tamaño, patrón, sombra y tono individual, ¿no? Fíjense, que es el 1, ¿ya?
Entonces, sembradío, ¿no? Pero fíjense que dentro del 1, de la textura que tiene este, cambia con el 2 y el 3. Entonces, este puede ser un tipo de sembradío, este otro tipo de sembradío y este otro tipo. Igualmente acá, 4, 5 y 6 cambian, son semillas, por ejemplo, pero son diferentes tipos de semillas. El 7 ya sabemos que es un pantano, este tipo de achurado. El 8, digamos, un chiquero de chancho, de animal o un potrero, ¿no? Entonces, la textura nos indica mucho, ¿no? Por eso cuando nosotros hacemos los mapas del IGM, tienen achurado, son diferentes texturas, lo que es un pantano, lo que es zona inundable, lo que es zona alta, ¿no? Entonces, por textura, por tipo de polígono con su achurado, ¿no? Entonces, interpretando estas 6 fotografías de escala diferente, se puede hacer la siguiente análisis de la textura en el área arborizada, por ejemplo, en esta zona acá, ¿no? Que están viendo, ¿no? Las hojas de los árboles forman la textura de las ramas, ¿no? En esta acá, la forma de los árboles forma la textura de las ramas. En esta acá, las ramas forman la textura de las copas, ¿no? Fíjense que ya hay menos arboleda, será otra época, hay menos arboleda, entonces se ve la textura de las copas. Y las copas forman la textura de los árboles, ¿no? Fíjense, entonces ya sabemos dónde hay, por la densidad y la forma de la textura, donde hay árboles, ¿no? Mayor densidad de árboles. Relación con los alrededores. Contribuye a la identificación de objetos utilizando su relación con las características circundantes, ¿no? Entonces, fíjense, tengo uno, ya, asumo esto puede ser que sea un silo y este sea un tren, ¿no? Porque fíjense la forma, estas son unas rieles del tren, ¿no? El 2, bueno, un silo de reservorio, este es un tanque, una propiedad con un galpón. El 3, el rastrillo, entonces de esa forma vamos identificando, ¿no? Estación ferroviaria, ¿ven? El 2, granja, y el 3, la ferrovía, ¿no? Entonces más o menos un entorno, una zona agrícola donde vienen y descargan aquí, o sea, del camión descargan hacia el tren para llevarlo al centro poblado, ¿no? Relación con los alrededores también, fíjense, por la forma que tienen estas viviendas, ¿no? Pareciera que es una zona residencial. Y esto, ¿no? Se ve como un circuito. Acá se ve como una cúpula, ¿no? Y 3 pueden ser algunos tipos de elementos, ¿no? No se puede identificar bien aquí en la foto. El objeto 2 no se podría identificar en forma individual, pero estudiando el estereograma, globalmente se deduce que el área encerrada en la elipse 1, ¿ya? Podría tratarse de un parque de diversiones, confirmando por su profundidad a una zona residencial y a las carreteras muy transitadas, ¿no? Profundizando la identificación, se deduce que el objeto es un carrusel, esta cúpula que estamos viendo aquí, ¿no? Esta cúpula de acá. Y pudiendo identificarse también otros elementos, el 3 y el 4, que este ya podría ser un trencito, ¿no? Y el 3 podría ser ya los parques más pequeños, ¿no? Casetas y todo eso, ¿no? Entonces siempre una visita nos va a ayudar, aunque sea pasada de moto, uno ya puede identificar bien, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces seguimos avanzando ya. Se las pregrabé porque ya estoy empezando mi reunioncita. Vamos a ver ahora lo que es de drenaje, ¿ya? Ya vamos. Los patrones de drenaje. El drenaje o avenamiento se refiere a la configuración de las corrientes de agua, que son como las venas del terreno. Los diferentes modelos de drenaje se reproducen con bastante similitud en las diversas regiones del mundo, dando lugar a la conformación de patrones, que son fácilmente diferenciables en las fotografías aéreas, representando una clave importante para el estudio de los tipos de roca, condiciones del suelo y estructuras geológicas, etc. Entre una amplia diversidad, los patrones básicos son dendrítico, enrejado, radial, rectangular, anular, paralelo.
dendrítico muestra que los cursos de agua están regidos por elementos naturales indeterminados, ya que no siguen un ajuste rígido a las estructuras o pendientes, lo que significa que no existe un control estructural o topográfico. Estos patrones se desarrollan donde no existe o es pobre el control litológico, es decir, las rocas no ofrecen una resistencia uniforme a la erosión. Este patrón se encuentra comúnmente en suelos de roca sedimentaria, aunque también se suelen encontrar en topografías accidentadas de rocas ígneas, macizas y aún en suelos plegados o sujetos a complejos metamórficos. Enrejado presenta un sistema de colectores subparalelos alineados en el sentido de las estructuras principales, que generalmente forman curvas muy pronunciadas al cruzar entre crestas alineadas. Tanto los tributarios principales que desembocan en los colectores principales como los tributarios secundarios que los hacen sobre los principales se unen casi en ángulo recto. Refleja un fuerte control estructural sobre la mayoría de los recursos, con la probable exclusión del curso troncal. Es posible que los cursos tributarios hayan sido determinados por la pendiente inicial del terreno y luego se hayan desplazado a fajas rocosas mucho más erosionables. Este patrón se evidencia claramente donde alternan extractos débiles y fuertes que han sido truncados por la erosión, indicando la presencia de rocas duras y blandas. Radial se presenta en zonas donde los cursos de agua desembocan desde un terreno central elevado como domus, conos volcánicos y otro tipo de formaciones cónicas aisladas. Denotan un intenso control topográfico y se extienden a lo largo de las laderas cónicas empinadas. Pendiente fuerte. Rectangular. Tanto su caudal principal como sus tributos muestran recodos de ángulos rectos reflejando el control ejercido por el sistema de fallas y diaclasas existentes en el suelo. Su presencia es característica en los suelos de rocas ígneas. Anular se desarrolla alrededor de domos que en etapas avanzadas de erosión han dejado como suelo estratos alternados de rocas fuertes y débiles. Por tanto, existe un control estructural litológico en los suelos donde escurren sus ríos. El modelo adopta un trazado en forma de corona o anillo paralelo. Se presenta en terrenos con alto control topográfico y estructural, donde las grandes pendientes del terreno y los fuertes controles estructurales llevan a los cursos de agua de la zona a un espaciamiento paralelo y casi paralelo, Otros patrones de drenaje, además de los 6 patrones básicos estudiados, existen otros 24 patrones menos comunes en la naturaleza, cada uno con un significado especial, mostrando características de terrenos muy particulares y específicos. Forma de drenaje dendrítico. Este es el tipo de drenaje más común que existe en la Tierra. A la izquierda está el ralo y a la derecha el denso. Drenaje dendrítico, ralo, roca arenisca. Fíjense el comportamiento, aquí está, ¿no? Drenaje dendrítico denso, roca pizarra. Bien, jóvenes, ya hasta ahí vamos a avanzar hoy día. ¿Alguien tiene alguna consultita? Ya, no necesito nada importante. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, nos vemos en la próxima clase el día martes, ¿ya? Tengan buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Chao, compañeros. Hasta luego.